Así después se los puedo subir en vídeo. Bueno, eh, la unidad que nos toca hoy es la unidad número 6, corresponde a la capa de transporte. Esta capa de transporte, digamos, las cosas fundamentales que tienen que saber es que es el límite, no sé si se nota aquí en los colores de este dibujito que tenemos acá, es como que estas tres tienen cada uno su color aparte. La capa de transporte vendría a ser como una interfase. Es el límite entre lo que el libro llama la parte del modelo que corresponde al transporte, que se vendrían a ser estas cuatro capas que venimos viendo hasta ahora, y las capas de aplicación. No sé si se nota que las tres capas superiores tienen el mismo color. Esto no es casual, no es que se me acabaron los colores, sino que en realidad en el TCP/IP, que es el protocolo más usado en la actualidad, estas tres capas están englobadas dentro de una gran capa de aplicación. Por eso acá, si bien están independientes, esta sesión, presentación y aplicación, eh, están de un solo color, queriendo indicar que tranquilamente se las puede considerar dentro de una sola capa. De hecho, se van a dar cuenta en las próximas dos clases que vamos a ver, sesión y presentación, que son capas, digamos, por llamarlo de alguna manera, son capas finitas, que por lo menos con respecto a las funcionalidades que tiene esta capa de red que vimos la clase pasada y esta capa de transporte que vamos a ver ahora, digamos, son mucho más chiquititas, o sea, tienen funciones mucho más acotadas y tal vez podríamos decir menos importantes. Pero bueno, respecto a la capa de transporte, que es lo que nos toca hoy en día, lo que les tiene que quedar claro es que es la capa que hace de interfase entre las primeras tres capas, que son las que nos van a ayudar con el transporte de los datos de un extremo al otro, pasando, como les dije en la clase pasada, a través de una subred, a través de una serie de ruteadores, ¿sí? que van a definir las rutas, van a definir por dónde van a llevar esos paquetes de un origen a un destino. Y la capa de transporte es el final. La capa de transporte ya no existe. ¿Se acuerdan del gráfico ese de la subred que vimos en la clase pasada? Donde la parte de la subred, la parte del medio, por donde iban circulando los paquetes, llegaba nada más que hasta la capa de red. Entonces, lo primero que hay que saber es que la capa de transporte está en los extremos. Y la segunda cosa que hay que saber a modo general es que la capa de transporte tiene una función de alguna manera parecida o tiene ciertas similitudes con la capa de enlace. ¿Sí? Ya ahora vamos a ver cuáles son las diferencias, pero tiene algunas similitudes con la capa de enlace. De hecho, tiene algunas funciones que las van a notar como similares. Bueno, pero vamos a ver específicamente qué dice la definición y el concepto de esta capa, donde el objetivo fundamental de la capa de transporte, dice, es proporcionar un servicio eficiente, confiable y económico a los usuarios, que son los procesos de la capa de aplicación, o sea, los procesos de las capas superiores, ¿sí? Y si desglosamos un poquito esta definición, estamos hablando de... Hay palabras que me llaman la atención, como eficiente, confiable, económico. Es decir, esto nos hace pensar que las capas anteriores ya nos daban un servicio de transporte, ¿sí? Pero que no necesariamente era eficiente, confiable y económico, ¿sí? Entonces, lo que hace esta capa de transporte es mejorar estos aspectos con respecto a los que nos puede entregar una capa de red. Entonces, dentro de eso tenemos estas siguientes funciones específicas. Primera, garantizar un servicio más confiable que el brindado por la capa de red subyacente. O sea, mejorar lo que le llamamos QoS. QoS es el acrónimo de Quality of Service, ¿sí? O calidad de servicio. Entonces, mejorar la calidad de servicio. Entonces, en general, cuando hablamos de la capa de transporte, hablamos de algo que nos permite mejorar la calidad de servicio, como resumen. Tiene también la función de administrar las conexiones, es decir, es la capa que
ya vamos a ver otras funciones más, pero es la capa que se ocupa de que cuando yo abro una conexión, si el usuario quiere abrir una conexión, esta conexión se mantenga con buena calidad, eficiente y económica, a pesar de que existe la posibilidad de que la capa de red no tenga una buena performance o tenga errores o ese tipo de cosas. Entonces, la capa de transporte tiene que mantener al resto de las capas aisladas de qué pase en las capas inferiores, ¿sí? Para que ni se entere. Tiene otra función también, que es el direccionamiento de transporte. Ahora vamos a ver que, sobre todo cuando hablamos de TCP/IP, todas las conexiones de TCP/IP son conexiones de tipo punto a punto, ¿sí? Por lo menos para la capa de transporte, ¿no? Son conexiones punto a punto, y para poder establecer conexiones punto a punto yo necesito establecer un sistema de direccionamiento un poquito más sofisticado que el que existe en la capa de red, ¿sí? Porque la capa de red son direcciones físicas, por llamarlo de alguna manera, son direcciones de máquinas, ¿sí? Acá yo necesito poner un segundo nivel de direccionamiento, ¿sí? Que en el TCP/IP se denominan puertos, seguramente lo habrán escuchado nombrar, un segundo nivel de direccionamiento que me permite establecer más de un servicio por cada dirección física. ¿Está? Ahora después lo vamos a ver con más detalle. Y después tiene una función, una cuarta función, que es la función de multiplexión, que vamos a ver de qué se trata en un ratito. ¿Sí? Y por último, esta función que es muy importante, que de alguna manera está incluida en la primera, y que es la recuperación ante caídas de la subred. O sea, cómo hace para que las capas superiores no se den cuenta de que hubo pérdida de paquetes o hubo una caída temporal o una caída de una parte de la subred de la parte. Como les decía, tiene que ver con aislar a las capas superiores de problemas que puedan surgir en la capa de red e inferiores, ¿sí? En cualquiera de ellas. Bueno, veamos cuáles son las consideraciones de diseño de esta capa. Básicamente debe poder detectar paquetes perdidos y datos alterados, ¿sí? Fíjense que acá ya empezamos a ver ciertas similitudes con la capa de enlace, ¿no? O sea, la capa de enlace, ¿se acuerdan? La capa física transportaba bits. Cuando esos bits tenían la posibilidad de perderse, o la capa física tenía algún problema, entonces era la capa de enlace la que se ocupaba de corregir o morigerar este problema. Pero también habíamos visto que en la capa de enlace, si bien tiende o tiene la posibilidad de recuperar ciertos errores, hay algunos que se le pasan, ¿sí? Entonces, esos pasan para arriba y terminan sumados a los errores que pueden tener las caídas de alguna parte de la subred, siendo procesados o absorbidos de alguna manera por la capa de transporte. Entonces, mejora la calidad de servicio, ya lo habíamos dicho. Se tiene que encargar del control de flujo y secuencia de los paquetes de extremo a extremo. Aquí esto parece una frase sacada de la capa de enlace, ¿no? Ya habíamos dicho que el control de flujo se encargaba la capa de enlace. ¿Pero dónde? Entre máquinas adyacentes, conectadas por un nivel físico, ¿sí? En este caso, la diferencia es que el control de flujo se hace de extremo a extremo, ¿sí? O sea, esta como que vendría a ser la capa de enlace, considerando que existe una subred en el medio de los dos extremos, ¿no? Y por supuesto debe administrar las conexiones, ya lo dijimos, a los puntos de acceso al servicio de transporte. Esto, el TSAP, significa Transport Service Access Point, ¿sí? Es una forma genérica es el nombre genérico de lo que en TCP/IP llamamos los puertos, ¿sí? Los puertos son los puntos de acceso al servicio de transporte en el protocolo TCP/IP, particularizado por el protocolo TCP/IP. Bueno, y debe ser posible la multiplexión desde y hacia la capa de red, ¿sí? Estos son las consideraciones de diseño. Bueno, como dijimos que el primer objetivo de la capa de transporte es ser la capa que brinda calidad de servicio, o sea, que independiza al resto de las capas de algún problema en la capa de red. Entonces, si consideramos eso como la función principal, entonces vamos a ver cómo trabaja esto de la calidad de servicio. Básicamente, el concepto es el siguiente.
La calidad de servicio se define con una serie de parámetros, ¿sí?, que están especificados, son muchos. Ahora vamos a ver unos cuantos de ejemplos nada más, para que entiendan de qué se trata. Pero existe una serie de parámetros que definen la calidad de la transmisión que yo voy a querer iniciar y que de alguna manera están disponibles para el usuario. Entonces, cuando yo quiero establecer una conexión, el servicio de transporte le permite al usuario especificar algunos de esos valores, o todos, o los que quiera, ¿sí?, respecto a esos parámetros de servicio. ¿Sí? Es decir, yo quiero tanta velocidad, quiero tanto retardo, quiero tanto... O sea, voy a especificar dentro de los parámetros que tiene la capa de transporte una serie de valores que pueden ser, que yo puedo querer. De ahí que la capa de transporte los pueda suministrar, es otra historia, pero por lo menos yo lo puedo pedir. Entonces, la capa de transporte se tiene que ocupar de mirar estos parámetros, ¿sí?, de hacer una serie de pruebas durante el establecimiento de la conexión. ¿O quién va a hacer una prueba? Con la capa de red que tiene abajo, ¿no? O sea, va a hacer una serie de pruebas con la otra capa de transporte del otro extremo al que yo quiero llegar, y me va a contestar si es que me puede dar o no estos parámetros que yo le pido, ¿sí? Y por supuesto, ahí va a haber lo que se llama una negociación abierta, ¿sí?, entre las capas de aplicación y la capa de transporte, y el otro extremo, donde me van a decir, bueno, a ver, yo esto que vos me pedís no te lo puedo dar, porque la capa de red que tengo abajo es media floja. Entonces, pero según las pruebas que yo hice, tengo estos valores que yo te podría dar como aceptables. Entonces, el usuario podrá decidir si quiere o no tomar estos valores, ¿sí? Entonces decir, bueno, yo quiero tener, estoy por establecer una comunicación de voz sobre IP, y lo ideal para mí es tener un retardo de menos de 10 milisegundos. ¿Sí? Entonces la capa de transporte hará una prueba con con la capa de transporte del extremo destino, hará una serie de pruebas, verá cuál es el retardo y me dirá, sí, te puedo dar este retardo. En ese caso, obviamente, se establece la conexión y no hay nada que hablar. O puede establecer esta negociación abierta en donde dice, bueno, no, a ver, yo no te puedo dar los 10 milisegundos, pero entre 20 y 30 estoy. Entonces el cliente o el usuario, la capa de aplicación, podrá definir si le interesa o no le interesa. Si le interesa, por supuesto, la conexión se establece con esos parámetros, y si no, no. Dicen, no la puedo establecer y se acabó. ¿Está? Bueno, una cosa interesante es que la capa de transporte trata, porque obviamente depende de qué servicio le dé la capa de red, de mantener estos parámetros durante toda la conexión. Por lo menos hace todo su esfuerzo. Algunos de los parámetros que tenemos, como para que tengan una idea, ¿sí?, son estos que vemos acá. Los paso medio rápido, después vemos si alguno tiene alguna pregunta o le queda alguna duda de cuáles son los parámetros, de qué sirve, después me dice. Retardo, tiempo entre la solicitud de la conexión y la confirmación del usuario. Probabilidad de falla en el establecimiento de la conexión. Rendimiento, rendimiento es algo que nosotros tenemos muy en mente, ¿sí? Es nuestra famosa velocidad, ¿sí? Que a nivel de la capa de transporte se llama rendimiento, pero nada es la cantidad de bytes que el usuario puede transferir en una unidad de tiempo, ¿sí? Bytes por segundo, bits por segundo, ¿sí? Son todas medidas de rendimiento. El retardo, el tiempo que puede tardar un mensaje en llegar al destino. Este retardo, como ya vimos en alguna otra teoría, es muy importante para aquellos servicios que son en tiempo real, como por ejemplo, el ejemplo que les di recién de la voz sobre IP. Si yo tengo mucho retardo en el tránsito, voy a escuchar al otro con mucho delay, y entonces puedo requerir este parámetro. La tasa de error residual es otro parámetro, típicamente, o sea, cuántos mensajes tengo en promedio perdidos respecto al total enviado. La prioridad, ¿sí? Esto es un parámetro que me indica si el usuario puede tomar algunos paquetes como prioritarios, ¿sí? Entonces, supongamos que yo estoy mandando distintos tipos de información y tengo alguna información que es en tiempo real, como una llamada de voz sobre IP, entonces podría yo darle prioridad. Entonces, no en todos los casos se puede dar
este parámetro es accesible, digamos, ¿sí? Y después, bueno, un parámetro que se llama tenacidad, que por ahí es el único del cual no escuchamos probablemente hablar, es la probabilidad de la capa de transporte de que ella misma termine instantáneamente una conexión debido a problemas de congestionamiento o a problemas en la capa de red, ¿sí? Esto es un parámetro que se calcula, un parámetro, una probabilidad, como dice su nombre, su definición. Entonces, la probabilidad de que, entonces, si yo tengo una tenacidad alta, significa que que la red es muy inestable, o sea que es muy probable que se corte en el medio. ¿Está? Entonces, si tengo una tenacidad baja, significa que la calidad que tiene la subred que está por debajo de la capa de transporte es lo suficientemente buena para darme un servicio continuo, por decirlo de alguna manera. ¿Alguna duda respecto a estos parámetros? ¿Alguno que les llame la atención? Creo que son bastante claritos. Bueno, los protocolos de transporte, o sea, ya nos metemos en las funciones específicas, ¿sí? Muchas de las funciones del protocolo de transporte, como ya les dije antes, son muy similares a las funciones que se implementan en la capa de enlace, ¿sí? Control de errores, control de flujo, control de secuencia de paquetes. Parece que estuviéramos hablando de cosas que ya vimos en la capa de enlace. Y de hecho, se implementan soluciones muy similares a la capa de enlace. La diferencia está a dónde, en qué ámbito se están aplicando estos algoritmos. Y acá tenemos un grafiquito de la diferencia entre cómo trabaja la capa de enlace y la capa de transporte. En la capa de enlace yo tengo los dos nodos vinculados directamente a través de un canal físico, y lo único que tengo abajo y que puede fallar es ese canal físico. En cambio, a nivel de la capa de transporte, yo tengo el origen, la máquina destino, y acá tengo una serie de enrutadores conectados a través de lo que nosotros llamamos una subred, ¿sí? O sea, una red que puede tener varios caminos, que puede tener congestión, que puede tener cambios de topología en el medio de la transmisión. Entonces, hay algunas cosas que no son exactamente iguales, pero a los efectos de esta materia vamos a ver que son muy parecidos, ¿sí? Hablamos de otra de las funciones también, eh, pasando ya a otro tema. Otra de las funciones es la administración de la conexión, para lo cual tenemos que hablar del direccionamiento, ¿sí? Eh, y cuando hablamos de direccionamiento, yo les había comentado hace un ratito que en general las conexiones que nosotros queremos mantener, o las más deseadas, por llamarlo de alguna manera, son las conexiones full duplex, ¿sí? O sea, conexiones en las que yo puedo tener comunicación hacia los dos lados en forma simultánea. ¿Está? Entonces, para eso yo necesito tener, bueno, primero un sistema de direccionamiento, que este sistema de direccionamiento a nivel de la capa de transporte se llama TSAP, ¿sí? Los puntos de acceso, Transport Service Access Point, ¿sí? Ya se los había dicho, pero bueno, acá está escrito en la filmina, Transport Service Access Point, o sea, punto de acceso al servicio de transporte, ¿sí? En criollo, y hablando de TCP/IP, que es lo que nosotros más conocemos, o además lo que se toma como ejemplo para todas estas cosas, son los puertos, ¿sí? Es decir, dentro de los puertos yo puedo tener puertos fijos, ¿sí? Déjenme hacer digamos, yo debería llamarle este SAP, porque estamos hablando del modelo OSI. El modelo OSI no es digamos, algo que esté específicamente definido para un protocolo, pero como a ustedes les va a resultar más familiar de alguna manera este nombre de puertos, voy a llamar a los TSAP, los voy a llamar puertos, ¿sí? Para que no se confunda. Pero lo que diga puede ser aplicado para cualquier protocolo, en donde se pueden llamar de otra manera. Pero bueno, el TCP/IP se llaman puertos. Entonces los puertos de la capa de transporte pueden ser fijos o variables, ¿sí? Entonces, como yo en una determinada máquina puedo tener muchos servicios,
y para cada servicio debería tener un puerto al menos abierto, entonces yo puedo establecer dos tipos de puertos, los puertos fijos y los puertos variables. Algunos servicios, porque son de uso muy intensivo, utilizan puertos fijos, ¿sí? Para evitar el trabajo de tener que ir armando puertos variables, y para otros servicios que no son tan intensivos, resulta más interesante tener puertos variables. O sea, números de puertos que se van creando cuando se habilita el servicio y después que se termina de usar el servicio se desaparecen, ¿sí? Entonces, los fijos, no hay mucho de qué hablar, o sea, yo tengo un número, por ejemplo, por decirles un ejemplo práctico, yo sé que el puerto del mail es el puerto 25, ¿sí? Entonces yo, nada, si me quiero conectar, cuando yo hablo del protocolo SMTP, yo sé que me tengo que conectar al puerto 25 de un determinado IP. Ese es un puerto fijo, ¿sí? Prácticamente todos los servicios de SMTP están puestos en el puerto 25. Ahora, hay otros puertos en donde si yo tuviera para cada servicio que aparece, tuviera que poner un puerto fijo, se me acabarían los puertos. Entonces, hay algunos que tienen puertos variables. Y para poder usar puertos variables, yo lo que necesito es un servicio que se llama servidor de procesos, que está en un puerto fijo y que básicamente lo que hace es activar o desactivar puertos variables para servicios que no son tan usados tan frecuentemente. Entonces, bueno, lo que se hace básicamente cuando el servicio de origen quiere establecer una sesión con algo que tiene un puerto variable, primero va al servidor de procesos, le pide, che, el servidor de procesos está siempre escuchando en un puerto fijo, como les dije recién. Entonces, va y le dice, oiga, necesito tal servicio. ¿Sí? Normalmente se define ese servicio con un nombre. ¿Sí? Entonces, quiero tal servicio. Entonces, el servidor de proceso va, busca en su tablita y dice, a ver, tengo tal puerto disponible, y le contesta al origen, le dice, bueno, te voy a abrir el puerto número tanto para que vos te conectes a este servicio temporalmente. Entonces, nada, una vez que tiene el número de puerto y el servicio este está disponible para que se conecte, el origen se conecta a ese punto y listo. Todo esto se realiza mediante lo que se llama el protocolo inicial de conexión. ¿Sí? Bueno, veamos, hablando del protocolo inicial de conexión, veamos cómo sería o cómo se hace el establecimiento de la conexión. Bueno, el principal problema que tenemos durante el establecimiento de la conexión, más allá de los protocolos que se utilicen para todo esto, es eh, el problema de que puede haber una caída de la subred durante el establecimiento de la conexión. ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabemos qué pasa cuando hay una caída, ¿no? Cuando un paquete se envía, al igual que en la capa de enlace, ¿se acuerdan? Cuando un paquete se envía, se arma un temporizador, si no responde en determinado, hasta que se acabe ese temporizador, el destino no le responde con un paquete de asentimiento indicando que llegó bien, entonces lo vuelve a mandar. Y cuando lo vuelve a mandar, pueden quedar estos paquetes vagando por la subred. ¿Sí? Antes teníamos un paquete que nada más que se quedaba en, en el enlace físico, ¿sí? Y que era fácil descartar. Pero ahora yo tengo paquetes que quedan dando vuelta, ¿sí? Por la subred. Acuérdense que la subred es una malla, y en esa malla se pueden quedar dando vuelta. Para evitar esto, se utilizan algunos de estas técnicas, digamos, ¿sí? Diseño de subred restringido es una técnica básica, es decir, bueno, eh, diseño una subred que no sea una malla, ¿sí? O sea, que no haya múltiples caminos, entonces no voy a tener estos paquetes vagando, ¿sí? Es parecido a lo que pasa en la capa de transporte, ¿no? Eh, otra técnica que es bastante más usada y bastante más útil para cuando no puedo hacer la primera, o sea, no puedo tener una red donde no haya múltiples caminos, es el contador de salto de cada paquete. Entonces, lo que hago básicamente es le pongo al paquete un contador de saltos, ¿sí? Es decir, bueno, y cada vez que llega un ruteador nuevo, decrementa en 1 ese contador de saltos. Entonces, cuando ese contador llega a 0, dice, bueno, este paquete ya está al vicio, y lo elimina.
También puede ser, ¿sí? Normalmente ese paquete para el TCP/IP se establece en 30 saltos. Esto significa que empíricamente está demostrado que para llegar de cualquier punto a cualquier otro punto en Internet, no hay forma que se necesiten más de 30 saltos. Parece un número finito, pero es así. Si ustedes hacen alguna prueba en Internet usando eh, alguna función como traceroute o algo por el estilo, se van a dar cuenta que normalmente no hay más de 10, 12, 15 saltos, ¿sí? 30 es el valor estándar que se establece como máximo para este contador de saltos. Y después tengo otra opción que es un marcador de tiempo en cada paquete, ¿sí? El problema de, de esto es que necesita, como yo no sé cuánto tarda cada paquete, es necesario que haya una sincronización establecida entre los ruteadores de la subred. Esto hoy en día no es nada del otro mundo, ya que hay servidores mundiales de tiempo en donde hace una cosa súper sencilla, mantener sincronizados los relojes de los routers, ¿sí? Tal como hacen ustedes con su máquina, ¿no? Donde ustedes, ya sea Windows, Linux, Mac, lo que sea, cuando ustedes setean algún servidor de tiempo, automáticamente cada vez que prenden la máquina, eso va a chequear de acuerdo a su zona horaria y corrige la diferencia horaria que puede haber en el reloj de la máquina, ¿sí? Bueno, la liberación de la conexión es más simple todavía. Tenemos dos tipos de liberación de la conexión, importante saber, la simétrica y la asimétrica, ¿sí? La asimétrica tiene algunas características medio brutas, por decirlo de alguna manera. Es una liberación llamada abrupta, porque simplemente alguno de los puntos extremos libera la conexión de prepo y ya. Y esto produce, por supuesto, que los datos que el otro estaba transmitiendo o estaba esperando recibir se pierdan. Entonces, en la liberación asimétrica hay una pérdida normalmente de datos. Y después está la liberación simétrica, que básicamente es una liberación educada, por llamarlo de alguna manera, en donde, para las conexiones bidireccionales que hablamos hace un ratito, trata a cada una de las conexiones como una conexión unidireccional distinta. Y básicamente se establece un acuerdo entre emisor y receptor en qué momento se va a liberar la conexión. Como para que les quede de ejemplo, la liberación asimétrica sería como, ¿no? El ejemplo del novio enojado con la novia, ¿no? Que se enojó y le cortó, clac, y se acabó. Y el otro se quedó hablando, ¿no? El caso de la liberación simétrica es el otro extremo, en donde yo, che, corta vos, no, dale, corta vos, sí, corta vos. Eh, por más que sea muy educada, la liberación simétrica eh, suele no haber pérdida de datos, pero no se puede garantizar tampoco que en esta liberación no haya alguna pérdida de datos, ¿sí? Pero se dice que suele no haber pérdida de datos. Ahí está. Bueno, control de flujo y almacenamiento temporal. Esto lo voy a pasar rápido porque básicamente las técnicas que se utilizan son exactamente las mismas o son muy similares a las que se usan en la capa de enlace, ¿sí? ¿Se acuerdan del protocolo de ventana corrediza? ¿Sí? Bueno, este protocolo de ventana corrediza es básicamente lo mismo que se aplica acá. O sea, buffers en el origen, buffers en el destino. Una de las diferencias importantes que hay con respecto a la capa de enlace es el hecho de que en la capa de enlace los buffers del origen y el destino, ¿se acuerdan que eran fijos? ¿Sí? Yo establecía siempre un valor fijo, que se acordaba al principio de acuerdo a la capacidad de transmisión. Entonces, los buffers eran fijos. Entonces yo tenía una capacidad de memoria, podía establecer una capacidad de memoria estándar. Acá, que la cosa se complica un poquito más, eh, los buffers del origen pueden ser fijos. El que genera la comunicación pueden ser fijos, eso no hay problema. Pero en los casos de los buffers del destino, normalmente se usan buffers de tamaño variable, lo cual complejiza un poquitito, ¿sí? Un poquito nada más,
el proceso de ventana corrediza. O sea, la única diferencia es que en el destino, la ventana, el tamaño de la ventana no es fijo, sino el tamaño del buffer o la ventana es variable, puede ir cambiándose de acuerdo a cómo esté la subred en ese momento. ¿Está? Puede crecer o puede decrecer. Pero la realidad es que siempre tiene un máximo, porque ustedes saben que los buffers son posiciones de memoria, con lo cual necesariamente tiene que haber un tamaño máximo. Pero de todas maneras, esa memoria se puede ir rapiñando de alguna manera de otro lado, por ejemplo, no sé, de la RAM del equipo final, ¿sí? Entonces es como que al ser variables nos da un poquito más de, digamos, de maleabilidad en el manejo de los buffers. Bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué son necesarios los buffers del transmisor? Ya lo sabemos, esto es lo mismo. Necesitamos mantener un buffer en el transmisor porque tengo que tener la posibilidad de retransmitir un paquete que se perdió. Y para poder retransmitirlo, lo único que puedo hacer es guardarlo en un buffer. En el caso del destino, como les decía, los buffers van a ser variables, el tamaño de los buffers va a ser variable de acuerdo al flujo que haya, ¿sí? Sin embargo, como les decía, tiene un máximo. Entonces, cuando en algún momento los buffers del receptor se saturan, ¿sí? Y no se pudo hacer nada para el control de flujo, esto sería el control de flujo, cuando el flujo excede los buffers del receptor, básicamente los paquetes se eliminan, se pierden. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, no escucho nada, ni leo nada, así que imagino que no hay demasiadas dudas. Paso al siguiente tema, ¿sí? Que es el tema de multiplexión, ¿sí? Tenemos dos tipos de multiplexión. Esto es un tema bastante interesante. Multiplexión ascendente, ¿sí? Esto que está acá, este dibujito que está acá, representa las capas, estas rayas horizontales representan a las capas, ¿sí? Del modelo OSI. Capa 1 física, capa 2 enlace, capa 3 red, capa 4 transporte, ¿sí? Entonces, este grafiquito lo que quiere mostrar es lo que sería una multiplexión ascendente, es decir, una conexión de red, ¿sí? En la práctica, ¿qué sería una conexión de red? Básicamente es una conexión, un número IP, ¿sí? Es decir, ustedes cuando se conectan con el router que está en su casa, ¿sí? Ese router tiene un número IP público que es asignado por el proveedor, y eso vendría a ser esto que está dibujadito acá, es una conexión de red. Y ustedes ven acá que aparecen, a partir de este punto, que es la interfaz entre la capa 3 y la capa 4, aparecen múltiples conexiones que se subdividen de acá, ¿sí? Esto es algo que ustedes hacen todos los días seguramente, pero no lo tienen demasiado consciente. De hecho, ustedes saben que por esa única conexión de red que ustedes tienen en su casa, ustedes hacen muchas cosas, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, primero, pueden tener adentro conectado más de un equipo simultáneamente. Y además, cada uno de esos equipos hace algo al mismo tiempo. Es decir, yo puedo estar leyendo una página web porque estoy leyendo el diario en algún momento, y al mismo tiempo se puede estar recibiendo un correo o enviando un correo, ¿sí? O bajando un archivo grande que estoy bajando de otro lado, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno de esos flujos de datos establece una conexión a nivel de la capa de transporte, ¿sí? Que a pesar de que tengo muchas conexiones a nivel de la capa de transporte, se cursan a través de una sola conexión de la capa de red, ¿sí? Entonces la multiplexión ascendente se da en el caso en donde tengo varias conexiones de transporte a través de una sola conexión de red. Este es el caso más típico, ¿sí? Como les digo, es lo que nos permite, la multiplexión es lo que nos permite hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? Utilizando una sola conexión de red, que es lo que la mayor parte de nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, y por el otro lado tenemos la multiplexión descendente, que sería el caso completamente contrario, ¿no?
en donde yo tengo varias conexiones de red que confluyen en una sola conexión de transporte. Esto es algo tal vez un poquito más difícil de ver, pero ustedes tienen que imaginarse que de golpe ustedes contratan 3 servicios de internet en la casa porque les interesa, no sé, porque ustedes bajan videos grandes y entonces necesitan mucho ancho de banda. Entonces, ustedes tienen su máquina conectada a un router multi-WAN, ¿sí? Un router multiconexión, en donde ese router, ustedes quieren que se sumen los anchos de banda de las 3 conexiones de los proveedores que contrataron. ¿Sí? No es algo tan común, pero puede pasar, ¿sí? Sobre todo en aquellos lugares donde necesitan un uso muy intensivo del ancho de banda. Entonces yo puedo, en el caso contrario, a través de una sola aplicación o a través de una sola conexión de transporte, que los paquetes se dividan en varias conexiones de red con el objetivo de aumentar el ancho de banda disponible. ¿Sí? Un ejemplo, entonces, es la suma de ancho de banda de varias conexiones. ¿Se entiende esto de la multiplexión? Sobre todo la descendente. La ascendente es bastante obvia, pero la descendente por ahí no se ve tan fácil. Bueno, el otro tema se llama recuperación ante caídas, que vimos que era una de las funciones específicas de esta capa de transporte. Bueno, el primer tipo de recuperación de caídas sería la recuperación ante caídas de la subred, que es la más común. Es decir, bueno, la capa de transporte, como ustedes ya saben, tiene como objetivo brindarle a las capas superiores un mejor servicio de lo que serían el servicio que puede proveer la capa de red. ¿Sí? En ese sentido, digamos, si la capa de red es muy buena y no tiene caídas, ¿sí? Y no tiene pérdidas, y no tiene congestiones, y ese tipo de cosas, la función de la capa de transporte es muy liviana porque no tiene que hacer nada. ¿Sí? Ya la subred subyacente es la que me da un buen servicio. Entonces la capa de transporte no tiene que hacer nada. Ahora, si la red subyacente, la subred subyacente es de mala calidad y tiene errores, tiene caídas, tiene cambios de topología y este tipo de cosas, la capa de transporte tiene que trabajar bastante. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una caída de la subred? Bueno, básicamente es el proceso más sencillo porque en la capa de transporte, acuérdense que se cayó lo del medio, los extremos siguen vivos. Entonces, básicamente la capa de transporte, tanto del emisor como del receptor, llevan un registro de cuáles eran las conexiones abiertas cuando se cayó la subred. Entonces, nada, eh, la recuperación ante caídas de la subred es algo completamente natural, ¿sí? Algo que está previsto, ¿sí? Directamente en el funcionamiento de la capa de transporte. Pero se empieza a complicar la cosa un poquito cuando la caída ya no es de la subred, ¿sí? O además de la subred se cae uno de los extremos, ¿sí? En donde yo parto del hecho de que si se cae uno de los extremos, pierdo esta información del estado de las conexiones que yo tenía en el extremo, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente, cuando el servidor se vuelve a levantar, lo que hace en la capa de transporte de este servidor que se acaba de levantar es enviar un paquete de difusión, esto que está acá, paquete de difusión, que dice acá, un paquete de difusión es un paquete con destino general, llamémosle, o sea, es decir, bueno, va a ser todos los hosts que yo tengo conocidos, ¿sí? Les mando un paquete y les digo, señores, tengo esta lista de conexiones abiertas, ¿sí? ¿Quién tenía conmigo una conexión pendiente, ¿sí? Con el objetivo de poder restablecerla, ¿sí? Bueno, ¿esto es posible que se recupere? Sí, puede ser que se recupere, pero también existe la posibilidad de que el otro servidor, de acuerdo, esto tiene que ver con el tiempo que haya pasado entre la pérdida de la conexión y la recuperación, ¿no? O sea, porque como ya sabemos, en todos los extremos hay timeouts. Entonces, cuando ocurren estos timeouts, toda esa información de conexiones que estaba guardando el extremo que no se cayó, se borra, pues dice, bueno, ya está, este no se va a levantar. ¿Sí? Corto la conexión, le aviso al usuario, el otro se fue,
y ya está. ¿Sí? No hay más vuelta que darle. Pero bueno, el proceso, como les decía, de recuperación de caídas ante la caída de un extremo es este que les acabo de mostrar. Bueno, y por último, vamos a ver cuáles son o cómo se ve la capa de transporte en Internet. La capa de transporte en el protocolo TCP, ¿sí? Que es el que nosotros conocemos. Entonces, en Internet básicamente existen dos protocolos a nivel de la capa de transporte. Uno que se llama TCP y el otro que se llama UDP. ¿Sí? El TCP es el clásico, ¿sí? Es el protocolo que está orientado a conexiones, es el que tiene un establecimiento y una liberación. Básicamente provee una corriente de byte confiable, a pesar de que la subred pueda ser no confiable, es decir, tiene todos los mecanismos necesarios para, ya lo vimos, para recuperar errores, retransmitir paquetes, recuperarse ante una caída de la subred o recuperarse de una caída de alguno de los extremos. ¿Sí? Se adapta dinámicamente a los cambios de la subred. ¿Por qué? Porque no le interesa básicamente cómo haga la capa de red para transportar los paquetes hacia el destino. Si cambió su ruta en el medio, a la capa de transporte le es completamente transparente. Por eso dice que se adapta dinámicamente a los cambios de la subred. ¿Está? ¿Por qué? Simplemente no le da bolilla. Bueno, las conexiones de TCP son conexiones punto a punto. Es decir, que para poder establecer una conexión TCP/IP yo necesito conocer dos cosas, del origen y el destino. Necesito conocer el número IP, acuérdense que el número IP estaba a nivel de la capa de red, y el puerto al que me voy a conectar, del destino y del origen. ¿Sí? Es decir, que cada conexión en el TCP/IP y también en el UDP está definida por dos pares IP puerto, o sea, IP puerto de origen, IP puerto destino. Con estos cuatro valores yo puedo definir unívocamente una conexión a nivel de la capa de transporte. ¿Está? La diferencia es que en el TCP/IP las conexiones se hacen mucho más ordenadas, son lentas pero precisas, para decirlo de alguna manera. En cambio, en el UDP, que es un protocolo no orientado a las conexiones, que no utiliza ningún sistema de confirmación ni de control de flujo, y su uso se reserva para protocolos especiales donde a mí me interesa más tener velocidad que precisión. ¿Sí? Es decir, se usan para DHCP, para DNS y también para las conexiones finales de voz sobre IP, por ejemplo, donde me importa más la velocidad o el mínimo retardo que la exactitud de la información. ¿Sí? Por eso cuando ustedes establecen conexiones de voz sobre IP, ya lo hablamos varias veces, puede haber altibajos en la calidad de la voz, ¿sí? O inclusive puede haber alguna parte del audio que se pierda, porque se utiliza un protocolo UDP, que tiene la característica de ser muy rápido, básicamente porque no tiene, o sea, piensen en cuánto se demora en el establecimiento de la conexión, en cada una de las confirmaciones, en el control de flujo, o sea, espero que me mande, ¿se acuerdan del protocolo de ventana corrediza? Bueno, todo eso en el UDP no existe, no se hace. Yo mando los paquetes a la capa de red, así como vienen, y bueno, ¿sí? Que sea lo que Dios quiera. Si llegan, llegan, si llegan bien, llegan, si no llegan, no llegan, no los retransmito. Simplemente sigo mandando paquetes. Esto, por supuesto, el hecho de que un protocolo UDP sea factible, tiene que ver con que la subred sea de buena calidad, ¿sí? Porque si yo tengo una red de muy mala calidad, ¿sí? El protocolo UDP va a funcionar muy mal, básicamente porque no tengo un buen soporte en las capas de abajo. Bueno, ¿cómo es el modelo del servicio TCP/IP? Básicamente, como les decía, para poder establecer una comunicación TCP/IP, yo necesito tener bien definido
el origen y el destino, tanto a nivel IP como a nivel puerto. Esta conjunción de IP puerto es lo que lleva el nombre de socket, ¿sí? Es decir, un socket es igual a un par, en el caso de TCP/IP, ¿no? A un par IP puerto. ¿Está? Entonces las conexiones son full duplex y punto a punto. El TCP/IP tiene la posibilidad de guardar los datos en buffer o enviarlos inmediatamente. Esto es lo que les decía del UDP. O sea, en el caso del UDP, ¿para qué voy a guardar los datos en el buffer si yo sé que no los voy a retransmitir? Entonces los envío inmediatamente, directamente, así como los procesa, la capa de transporte los manda. Y ni siquiera los guarda porque, como les decía, si estoy utilizando protocolo UDP, no los voy a retransmitir. ¿Está? Bien. Así todo, yo eh, puedo definir los datos de TCP/IP como urgentes. ¿Está? Entonces, a pesar de que, ¿qué es lo que tengo, de qué me sirve mandarlos como urgentes? Y básicamente no llegar a un extremo como el UDP, en donde no guardo nada, pero sí poder hacer que los datos que yo mando por TCP/IP puedo llegar a priorizar algunos datos, ¿sí? A pesar de que sean TCP/IP. ¿Está? Bueno, al igual que en la capa de enlace, cada byte en TCP/IP tiene su número de secuencia, ¿sí? Que se utiliza para los acuses de recibo y para el mecanismo de ventana. Eso es exactamente igual que lo que pasa en la capa de enlace, ¿sí? Número de secuencia, timers, ¿sí? Ventanas de origen y ventanas de destino, etcétera, ¿sí? Como les decía, esto es exactamente lo mismo. Protocolo básico usado por TCP/IP es exactamente lo mismo que lo que vimos en la capa de enlace para el protocolo de ventana corrediza, ¿sí? Entonces, cuando un transmisor envía un segmento, también inicia un temporizador, ¿sí? Cuando llega el segmento al destino, la entidad receptora devuelve otro segmento con datos, si es que existen, acuérdense del piggybacking, ¿sí? Este contiene un número de acuse de recibo igual al número de secuencia que espera recibir, ¿sí? Si el temporizador expira antes de la recepción del acuse de recibo, vuelve a enviar el segmento nuevamente. ¿Está? Bueno, nos quedan unos minutos. Esta vez fui rápido, así que me interesaría saber si se entendió, si hay alguna duda que les queda, como para que aprovechemos estos minutitos, ¿sí? Estos 10 minutos que nos quedan, para alguna pregunta o algún tema que quieran. Sí. Profe, yo no comprendo bien la diferencia entre la función de la capa de transporte con el enlace. La única diferencia que hay en la realidad, ¿sí? Es el entorno en el que se produce. Los mecanismos son iguales, ¿sí? O sea, lo único que tienen que saber, si alguien les pregunta cuál es la diferencia entre el control de errores y el control de flujo en la capa de transporte y en la capa de enlace, es esta que se ve acá, ¿sí? Nada, la única diferencia es que en la capa de enlace lo único que hay entre los dos extremos es un canal físico, ¿sí? Que no va a cambiar. O sea, el canal físico se puede caer o puede andar, pero no va a cambiar de dirección, ni va a cambiar de ruta, ni nada por el estilo. En cambio, en la capa de transporte, entre los dos, entre el equipo de origen y el equipo de destino, básicamente hay toda una subred, o sea, hay una malla de enrutadores en donde los paquetes pueden ir por aquí, pueden ir por acá, se van a ir desviando, pero en algún momento van a llegar al destino. ¿Está? Como les digo, la estrategia que se utiliza tanto para el control de errores como para el control de flujo es exactamente la misma, ¿sí? O sea, cuando un paquete no llega, lo retransmito, ¿sí? ¿Y cómo hago para que el emisor no sature el receptor? Y básicamente tengo una ventana corrediza de cada lado que me va diciendo
cuántos paquetes, que es un buffer, en realidad, es una posición de una serie de posiciones de memoria, en donde yo básicamente voy acumulando paquetes y acumulando receptores, ¿sí? o acusos de recibo, y con esos acusos de recibo se los envío al otro lado, ¿sí? Para que el otro lado pueda ir descartando los paquetes que tiene guardados en el buffer, ¿no es cierto? Igual que en la capa de enlace. No sé si eso explica tu duda. Subred, adaptadores, hosts, transporte, características, sí. ¿Cómo, perdón? ¿No escucho? Ah, multiplicación descendente, me están pidiendo acá por el... Volvamos a multiplicación descendente. Ya me pasé de multiplicación descendente. A ver, me acuerdo por dónde estaba. Sí, vamos más adelante. Vamos a la multiplicación descendente. Aquí está. La multiplicación descendente, vuelvo, ¿se entendió la ascendente en primer lugar? Porque hay que entender la ascendente para entender la descendente. ¿Sí? O sea, la ascendente me permite tener varios flujos dentro de la capa de transporte a través de una sola conexión de la capa de red. ¿Sí? La descendente es completamente al revés, en donde yo puedo tener varias conexiones a nivel de la capa de red. ¿Sí? ¿Qué significaría varias conexiones a través de la capa de red? Significa tener varios proveedores de Internet, ¿sí? O varias conexiones en mi casa, ¿sí? Entonces yo podría, supongamos, no sé, pedirle una a Telecom, una a Imagine, una a Fibertel, una a Claro, ¿sí? Y decir, bueno, yo tengo 3 conexiones en mi casa. ¿Por qué quisiera yo tener 3 conexiones en mi casa? Y una opción podría ser que sea una, digamos, si no anda una, anda la otra, ¿no? Redundancia. Y la otra simplemente podría decir, che, pero si yo tengo 3 conexiones en mi casa, ¿sí? Y a mí me encanta bajar videos, no sé, o videos en 8K, y entonces que son muy grandes. Entonces, ¿por qué no comprarme un router multi-one, ¿sí? Donde yo a ese router le pueda conectar las 3 conexiones? O sea, en vez de tener un router para cada proveedor, yo tengo un solo router que tiene 3 salidas. Entonces yo a ese router lo conecto a las 3 salidas, y el router que implementa la capa de transporte, lo que hace es decir, voy a mandar algunos paquetes por la conexión de Claro, algunos paquetes por la conexión de Telecom, algunos paquetes por la conexión de FiberCorp, ¿sí? Entonces, lo que hace, suma el ancho de banda que tengo disponible en cada una, ¿sí? Y lo manda, por ejemplo, a una sola aplicación, a mi aplicación de FTP, donde yo estoy bajando el video. ¿Se entiende? Entonces, esta función de dividir los paquetes y mandar algunos por una conexión, otros por otra conexión y otros por la tercera conexión, ¿sí? Y que después en algún lado los vuelva a rejuntar para mandarlos como si fuera una sola conexión a la capa, a mi aplicación, lo hace la capa de transporte. Y eso es lo que se llama multiplicación descendente. ¿Se entendió ahí? ¿Un poquito mejor? Buenísimo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan de esto? Ya estamos casi en horario. Así que, ¿alguna otra duda? Ya sea que lo escriban en el chat o prendan los micrófonos, me lo dicen. ¿Puede volver a explicar lo de UDP? ¿La diferencia entre TCP y UDP sería? Sí. Bueno, básicamente el TCP y UDP es una opción que tiene el cliente a través de la capa de aplicación. Es decir, el cliente va a elegir si quiere usar TCP o UDP, ¿sí? Y de acuerdo a qué va a elegir. Y básicamente teniendo en cuenta qué es lo que quiere hacer. Ejemplo, si yo estoy tratando de transferir un archivo de un lado al otro, ¿sí? Yo tengo la necesidad de que ese archivo llegue al otro lado exactamente igual que cómo salió de mi máquina, ¿no? O sea, no me sirve que el archivo llegue una parte sí y una parte no.
Entonces, necesariamente voy a tener que utilizar TCP, ¿sí? Y aguantarme todos los controles que hace TCP/IP, pero que me asegura que mi archivo va a llegar al otro lado perfectamente bien y sin ningún error. ¿Está? En cambio, yo tengo para elegir, si yo en vez de, ya no estoy transfiriendo un archivo, sino que estoy tratando de establecer una conexión de voz sobre IP, que es el ejemplo más fácil que tengo, ¿sí? Hay otros, pero el ejemplo más fácil que tengo es la voz sobre IP. Entonces ¿qué hago yo cuando me quiero conectar con alguien a través de una llamada de voz sobre IP? Puede ser una llamada de Skype, por ejemplo, una cosa por el estilo. ¿Yo qué hago? Lo primero que hago, me pongo de acuerdo con el otro, con la otra persona, ¿sí? Entonces, toda esa primera negociación de lo llamo, hago que el Skype suene, todo eso, la hago utilizando TCP/IP, ¿sí? Porque hasta ahí me interesa que sea todo preciso y perfecto. Ahora, en el momento que ya nos pusimos de acuerdo, ya el otro atendió mi llamada y lo único que va a haber es un intercambio de audio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la aplicación de Skype? Cambia de TCP a UDP. ¿Por qué? Porque en la voz sobre IP a mí me interesa que la transmisión sea rápida y no me importa si por ahí se corta un poquitito, se pierde algo. ¿Está? Entonces, es una elección que tiene en la capa de transporte, es una elección que tiene el cliente, por llamarlo así, ¿sí? O el usuario. Entonces, puedo usar TCP para que la comunicación sea súper precisa, pero más lenta, o puedo usar UDP, en donde no me interesa tanto la precisión, no importa si se pierde algo, ¿sí? Pero yo necesito básicamente que la conexión sea rápida. ¿Se entendió ahí mejor? Sí, profe, gracias. Bueno, excelente. Bueno, ¿alguna otra consulta que quede? Antes que nos corten el aula como nos pasó la vez pasada. Bueno, muchas gracias chicos. Si no hay más consultas, entonces los espero el miércoles que viene para ver. La próxima es una capa bien chiquitita, así que los espero el miércoles que viene.